Bueno, pues continuamos, justo desde este panorama de la participación con las organizaciones de la sociedad civil, cómo podrían también los jóvenes, las jóvenes poner su granito de arena, aportar, pero sabemos que pues la situación no es nada alentadora respecto a la participación en la juventud. Este seminario tiene la intención de motivar y fomentar estos recursos en los y las jóvenes, ¿no? O sea, que puedan también ellos creérsela y decir, sí podemos participar. Tenemos entendido que usted está colaborando en un estudio sobre la participación política en jóvenes y que, bueno, los resultados son pues muy complicados. No sé si nos quiera compartir un poco de lo que han investigado. Sí, bueno, mira, por un lado es cierto, digamos, los jóvenes, el grupo de edad de 18 a 29 años es el grupo de edad que participa menos políticamente, prácticamente en todos los tipos de participación. O sea, por un lado son los que menos votan, ¿no? Y ahí es curioso porque hay un pequeño saltito cuando uno desglosa por edad, 18 años, así específicamente 18 años, hay como un brinquito, o sea, digamos, más gente participan más, y ahí un poco la explicación que por lo menos que se ha generado y que el IFE da es que como son, digamos, el grupo de edad, o sea, los 18, solo los 18, que acaban de sacar su credencial de lector, entonces es como la emoción de voy a usarla por primera vez. Pero digamos que a partir de ahí, o sea, ya cuando se ve el grupo en conjunto 18 a 29 o 19 hasta 29, claramente es el grupo que menos vota. No solamente es el grupo que menos vota, sino que además es el grupo de edad que se identifica menos con algún partido político, ¿no? Claramente es, digamos, donde el grupo de los llamados independientes es más grande. Lo cual pues también ahí, digamos, nos da como elementos para decir que digamos que la política es poco atractiva para los jóvenes, ¿no? Y bueno, los partidos pues más, sí, los partidos son poco atractivos para los demás grupos de edad, pues para los jóvenes más todavía. Un dato que es, pues, digamos, preocupante es que el 84% de los jóvenes en esta encuesta que se hizo por el Centro de Estudios Sociológicos de aquí del Colegio de México en colaboración con el IFE, que es justamente lo que trataban de medir, era la cultura política de los jóvenes en México, lo que se encontró fue que 84% de los jóvenes dijeron tener muy poco interés o ninguno, o sea, poco o ningún interés en la política. 86%, que digamos también es muy alto de estos jóvenes, también dijeron que el voto era poco o nada efectivo para presionar a las autoridades. O sea, tampoco lo ven como algo que pues pueda tener alguna utilidad o que pueda servir de algo, y eso pues evidentemente los desmotiva para votar. Igualmente, prácticamente ni el 1% de los jóvenes de esta encuesta dijo que revisaba un periódico para poderse allegar información política. Básicamente, entonces, sí, digamos que el interés que existe en la política por parte de este grupo de edad es muy bajo. Entonces, y bueno, eso se refleja en que votan menos. Pero además, digamos, en otras actividades políticas tampoco participan más. Por ejemplo, uno pensaría que, ¿no? Hay de repente quien dice que, o en el imaginario parecería que son los jóvenes los que marchan más. No, o sea, eso tampoco se comprueba con los datos. No participan más en marchas ni en protestas, ¿no? Es decir, probablemente participen más dentro de los jóvenes mismos, pero en términos de grupos de edad no, o sea, no son el grupo que participa más en eso, no. O sea, en todo, digamos, como muy claramente son el grupo de edad que menos participa políticamente. Ahora, cuando uno revisa otros datos, por ejemplo, el caso de las asociaciones,
pues también es muy grave, porque parecería que no solamente tiene que ver con el asunto político, sino en general, con una apatía generalizada, porque en la propia encuesta que les mencionaba, entre 90 y 97% de los jóvenes nos dijo que jamás han sido parte de organizaciones culturales, estudiantiles, deportivas, artísticas, religiosas o vecinales, ¿no? Entonces ahí ya estamos incluyendo otro tipo de participación, digamos, ¿no? Cultural, religiosa, y también ahí los niveles son bajísimos de participación. Entonces sí, digamos que hay ahí un elemento que es importante, ¿no? Que a mí en ese sentido me da mucho gusto que haya iniciativas como esta del seminario organizado por ustedes, porque de alguna forma es eso, reconocer que hay un problema y tratar de ver cómo hacemos para solucionarlo, ¿no? O por lo menos para tratar de hacerlo menos grave. Sí, parece que hay una anestesia generalizada en estos momentos en la juventud, en la que no pudiera, o sea, no solamente es que haga falta la plataforma para que puedan participar, sino también como ese interés propio. Ahora, creo que eso, otra vez, intuyendo, porque ahí sí no puedo decirlo con seguridad porque no lo he estudiado, pero yo creo que esto tiene que ver con algo que tú mencionabas antes, es la situación de precariedad de los jóvenes. O sea, otra vez, no podemos pedirle a un joven que participe en una organización cultural cuando la mitad desertó de la escuela y está tratando de ver cómo sobrevive, ¿no? Entonces, creo yo que, digamos, una de las causas más importantes puede tener que ver con esto, o sea, de una situación de vulnerabilidad económica gigantesca, porque en efecto son quienes tienen pues menos posibilidades, menos herramientas para salir al mercado laboral, y además, pues eso, cuando salen en una situación realmente muy complicada para poder conseguir algo, ¿no? Que le pueda dar pues un sustento a él y a veces a su familia, no solo a él. Sí, parece que el panorama es muy poco alentador, pero también al mismo tiempo queremos insistir en que pueda haber formas de organizarnos, de todas maneras salir adelante con los recursos que se puedan tener. Entonces, en ese tenor, ¿cuál sería o cómo podríamos estimular la participación de la juventud en México? O sea, la participación también, como decía, en todo, ¿no? No solo política, sino también en otras esferas culturales, académicas. ¿Cómo podemos fomentar la participación? Híjole, esa es, yo creo que otra de las preguntas del millón. Yo creo que tiene que haber, digamos, como políticas públicas que vayan enfocadas a eso. O sea, sí creo que hay digamos, son muchos los actores que creo que tienen que intervenir. O sea, por un lado, yo creo que el Estado tendría que, de nuevo, reconocer que hay un déficit ahí de ciudadanía, porque ya estamos hablando de ciudadanos que empiezan a vivir, ¿no? Como tales, cuando estos grupos pues no tienen esas posibilidades de ejercer sus derechos a cabalidad. Entonces creo que el Estado, el gobierno tendría que intentar generar políticas públicas enfocadas a fomentar esa participación a través de, pues digamos que, no sé, de becas, de concursos en donde se premie la creatividad del joven, digamos, no sé, el trabajo comunitario, la participación en distinto tipo de solución de problemas de su entorno más inmediato, no sé, algo que de alguna manera creara incentivos en ese sentido. Por el lado de la sociedad, de nosotros como ciudadanos, de ustedes como organizaciones, pues yo creo que esta iniciativa que ustedes tienen es un buen comienzo. Yo creo que esto, a lo mejor generar plataformas para ellos, porque eso también es cierto, o sea, un joven muy difícilmente va a buscar una revista, un periódico, o sea, ahora, digamos, en términos de que sea atractivo, pues sí, cosas, digamos, que aparezcan en internet claramente son mucho más atractivas para un joven que para
digamos, no sé qué otro tipo de cosas, ¿no? Que como les digo, pues cuando vemos eso, que un 1% se acerca a un periódico para leer una noticia política, ¿no? Ahora, ahí, digamos, el gran, digamos, problema que veo, no problema, digamos, limitante que veo, es que en realidad sí sigue habiendo un asunto de desigualdad grave en términos de acceso a Internet. O sea, desgraciadamente esto que van a hacer ustedes va a llegar probablemente al 50%. Digo, en términos generales el acceso a Internet en México me parece que los últimos datos eran cerca del 35% de la población. Y eso dependiendo en qué estado, porque cuando vemos las cifras de el acceso a Internet por estado, o sea, Baja California Sur es el 40%, Oaxaca es no llega ni al 10%. O sea, entonces, bueno, eso es un problema, ¿no? O sea, no todo el mundo, y eso lo tenemos que tener claro, parecería que sí y que el acceso a Internet va aumentando, sí, pero que sigue siendo muy limitado, ¿no? Y muy concentrado en cierta población, desgraciadamente por nivel de ingreso, pues así es. Ahora, no importa, de todas maneras creo que es un inicio, es una buena manera de comenzar, ¿no? Por otro lado, a lo mejor tratar de pensar en, pues no sé, talleres, en cosas donde se fomentara la participación quizá directa, ¿no? Pues de los jóvenes, de nuevo, a lo mejor generando, pues otra vez concursos o algo donde de alguna forma se viera pues atractivo para el joven tratar de, no sé, generar, por ejemplo, cómo solucionar el problema de la basura en mi comunidad o algo así, y que se pudiera dar algún reconocimiento a la mejor idea, no lo sé, o sea, pero creo yo que más allá del asunto Internet, que creo que es muy importante, repito, porque sí hay un clarísimo sesgo de edad, o sea, claramente los jóvenes son quienes más buscan, ¿no? Y aun cuando no lo tienen, lo tratan de acceder a través de un café o de opciones fuera, cuando ellos no tienen el acceso directo en su hogar. Pero sin embargo sí creo que tenemos que ir más allá de Internet, porque repito, pues todavía hay zonas donde Internet pues no es lo más accesible, ¿no? Entonces, pues no sé, esas son algunas ideas que se me ocurren. Sí, bueno, pues estamos justo en ese campo, ¿no? Tratando de también motivar la participación de jóvenes, y estamos un poco con la apuesta de que de ellos y ellas van a surgir también las propuestas, ¿no? Seguramente, eso también es una muy buena idea, dejarlos a ellos también hablar, y porque seguramente van a tener ideas, ¿no? Entonces creo que preguntarles y escucharlos también es una gran opción para que ellos mismos digan, a ver, ¿cómo creen ustedes cómo les parecería más atractivo? ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuera esto y esto, ¿no? ¿Cómo si, qué les hace falta para votar? ¿Qué les hace falta para participar en esto y en esto? Seguramente de ellos van a obtener muy buenas respuestas. Pues, en eso estamos, y creemos también que una parte importante podría ser, ya que tenemos referencia al informe país, que también nos comentó hace rato sobre la calidad de la ciudadanía en México, pues eso, ¿no? El transmitir y difundir esta información a la que está otra vez en Internet de libre acceso, que solo es cuestión de buscarla, ¿no? Y tener como un panorama más claro, porque pareciera que también la cuestión política está muy prejuiciada, ¿no? O sea, la apatía, como nos decía hace rato, ya es generalizada, entonces ni siquiera me intereso en buscar si hay algún tipo de información o no. Entonces, bueno, ya para cerrar así esta parte, nos gustaría que nos comentaran sobre este informe país, qué contiene, por qué sería importante conocerlo, qué temas de interés para nosotros, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que es un trabajo muy importante que da información, yo creo que muy relevante para quien sea, o sea, no solamente para las autoridades, que creo que deberían ser los consumidores número uno del informe, sino también para la sociedad en general, para las organizaciones, porque, a ver, lo que se trató de hacer en este informe fue un poco tratar de hacer un diagnóstico de cómo está
¿no? La ciudadanía en México. ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que tiene un ciudadano para poder ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue medir 6 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con Estado de Derecho, la segunda tiene que ver con participación política electoral, la tercera participación política no electoral, la cuarta es vida comunitaria, la quinta valores y la sexta acceso a redes, ¿no? Y qué tanto se interconecta el ciudadano con otros ciudadanos. Entonces, digamos que dentro de los hallazgos pues más importantes que encontramos fue en el caso del Estado de Derecho. Sí hay, digamos, pues datos un poco pues graves, ¿no? Porque pues básicamente vimos que 1 de cada 4 mexicanos ha sido víctima o nos dijo que ha sido víctima de la delincuencia. Más del 70% nos dijo que no denunciaba, sí, más del 60% que no denunciaba, y cuando les preguntamos que por qué no denunciaba, pues básicamente nos dijeron que porque no servía de nada. Cifras también cercanas a la mitad, o sea, el 50% nos dijo que haber asistido, dentro de los pocos que denunciaron y asistieron al Ministerio Público, que no había servido de nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo primero que vemos es que por lo menos en esta dimensión, Estado de Derecho, existe un déficit terrible. La gente no confía en la autoridad, la gente no denuncia porque cree que no sirve para nada, y la poca que denuncia tiene una pésima experiencia en su denuncia, porque igual o no le sirvió para nada o lo trataron muy mal en el Ministerio Público. Después, en la parte de participación electoral, ahí ya les había comentado, ahí en realidad encontramos cifras muy parecidas a datos de democracias consolidadas. Entonces, digamos que ahí no nos preocuparemos. A la gente vota, sí vota, digamos, ¿no? Claro, nos gustaría que votara más gente, sí, pero digamos que, bueno, estamos en cifras similares a otros países. Ahora, ahí sí, cuando hacemos el desglose por edad, pues sí, digamos, lo preocupante sería el grupo de edad de los jóvenes, porque lo que vemos es que la gente vota conforme aumenta la edad, ¿no? Entonces, bueno, los jóvenes son los que menos votan. Después, en la parte de participación no electoral, también ya les había yo mencionado los datos. Ahí sí estamos por debajo de muchas democracias similares a la nuestra, con datos pues muy abajo, digamos, en participación, pues esto que habíamos dicho de huelgas o participación en protestas, en firma de peticiones, ¿no? Asistencia a reuniones de cabildo, en fin. Después, en el caso de la vida comunitaria, ahí tenemos también datos pues que son tampoco nada halagüeños, digamos, porque ahí básicamente encontramos que 46% de los mexicanos nos dijeron que nunca habían sido miembro activo de alguna organización. Y ahí estamos incluyendo religiosas, sindicatos, partidos, asociaciones de padres de familia, todo, culturales, deportivas, ¿no? De todo. Y casi la mitad dijo que nunca. Eso también es un problema, o sea, otra vez, porque no participamos en organizaciones que estamos pensando, digo, ya no es ir a la marcha, no, es participar en una organización que en principio podría tener un objetivo similar al que uno tiene, ¿no? Una deportiva, o sea, religiosa incluso, ¿no? Ahora, cuando vemos cuáles son donde más se participa, son religiosas en primer lugar, asociaciones de padres de familia en segundo lugar, ¿no? Entonces ahí claramente los jóvenes no están, ¿no? O sea, los jóvenes no van a estar en asociaciones de padres de familia, o bueno, no los más, o sea, uno pensaría que estarían más en las deportivas, que son, digamos, las que están en tercer lugar con solo el 15% de la población. Luego, en términos de valores, lo que encontramos es, bueno, unos niveles de desconfianza que asustan, ¿no? Básicamente 70% de los mexicanos no confían en el prójimo. Y cuando nos vamos a confianza en los políticos, el 50% nos dijo que no cree que los políticos se preocupen en sus demandas o en sus problemas. El 50% nos dijo que considera que no tiene influencia sobre las acciones del gobierno, o sea, no hay manera de incidir. Cuando nos vamos a confianza institucional, las 3 organizaciones que aparecen con mayor confianza, que es algo además que ya había aparecido hace tiempo, ¿no? Son el Ejército,
los maestros y la iglesia, y bueno, los diputados, o sea, y los partidos políticos son los dos actores que menos, o instituciones que menos confianza tienen, con el 17%. Y por último, en el caso de redes personales, ¿no? Ahí el 65% nos dijo no tener contactos. Cuando le preguntamos, oiga, si usted tiene un problema o se quiere defender de una injusticia, o sea, ¿tiene usted un contacto a quien acudir? ¿No? El 65% nos dijo que no. Y el 75% en general, y el 75% de los mexicanos nos dijo no conocer personalmente a alguien que le pueda ayudar para defenderse de una injusticia. O sea, básicamente tenemos una ciudadanía, decía un colega, de las 3 Ds: desconectada, ¿no? Desencantada, y con un déficit de participación terrible, o sea, hay poco participativo. Pues básicamente eso. Ahora, lo que es interesante es que curiosamente, cuando a uno le pregunta o cuando uno ve cuál es alguno de los determinantes más importantes para que alguien conozca, de los poquitos que sí dijeron conocer a alguien, ¿no? Que lo pueda ayudar, ya sea a defenderse de una injusticia o a resolver un problema, digamos, público, o bueno, que se refiera no personal, sino, ¿no? Que sea de su comunidad, la variable que más determina es, bueno, por un lado ser hombre, ¿no? Por otro lado el ingreso, o sea, quien más ingreso tiene, más contactos pudo mencionar, y por último, ser miembro de un partido político, básicamente del PRI. Entonces, pues imagínense digamos que el escenario no es muy halagador, pero bueno, yo tengo esperanza que justamente con esto, ¿verdad? Pues empecemos a tomar cartas en el asunto y a tratar de hacer cosas, por lo menos, ¿no? Y no nada más leerlo, decir, ay, qué mal está, y esperar a ver qué pasa, porque solo no se va a componer. Sí, no, más bien esto indica toda una serie de acciones a tomar, que tenemos que tomar nosotros y el gobierno, claramente. Ojalá el gobierno tenga ganas también de hacer cosas, ¿no? Pero nosotros creo que también desde nuestra trinchera algo podemos hacer. Pues muchísimas gracias por esta Muchas plática. Gracias a ustedes. Es información muy importante. Yo creo que quienes estén tomando este seminario también se sienten muy agradecidos por, bueno, un poco fue quitar tantito la onda de los ojos o voltear a focalizar, a ver otras cosas que están y que forman parte de nuestra vida. Ojalá. A mí me dio mucho gusto participar con ustedes porque, bueno, creo que esto de alguna manera es mi granito de arena para que esto tenga algún impacto, ¿no? Y que realmente algo podamos lograr. Gracias. Muchas gracias.